Capítulo 10. Un enemigo para 25 millones de amigos. Los más insignificantes detalles de la empresa del Gun Club suscitaban el interés del público americano que seguía día a día todos los debates de la comisión, los menores preparativos de tan colosal experimento, las cuestiones de cifras que provocaba, las dificultades mecánicas que había que resolver. En una palabra, la ejecución del gran proyecto le apasionaba extraordinariamente. Más de un año había de transcurrir entre el principio y la conclusión de los trabajos, pero este periodo no podía ser estéril en emociones. La elección del sitio para la construcción del molde, la fundición del Columbiad, el peligrosísimo acto de cargarlo, eran más que suficientes para excitar la curiosidad pública. El proyectil, apenas disparado, desaparecería en algunas décimas de segundo sin ser accesible a mirada alguna. Pero lo que sucedería después, su manera de conducirse en el espacio y el momento de llegar a la luna, no podrían verlo con sus propios ojos más que unos cuantos privilegiados. Así pues, los preparativos del experimento, los pormenores precisos de la ejecución, constituían entonces el verdadero interés, el interés general, el interés público. Sin embargo, de pronto, hubo un incidente que sobreexcitó el atractivo puramente científico de la empresa. Se habían unido a Barbicane numerosas legiones de administradores, amigos de su proyecto, pero aquella mayoría, por grande, por extraordinaria que fuese, no era la unanimidad. Un solo hombre en todos los Estados Unidos de la Unión, protestó contra la tentativa del Gun Club y la atacó con violencia en todas las ocasiones que le parecieron oportunas. Es tan débil la naturaleza humana que Barbicane fue más sensible a esta oposición de uno solo que a los aplausos de todos los demás, y eso pese a que conocía el motivo de semejante antipatía y a que conocía la procedencia de aquella enemistad aislada, enemistad personal y antigua, nacida de una rivalidad de amor propio. El presidente del Gun Club no había visto jamás a aquel enemigo perseverante, lo que fue una suerte, porque el encuentro de aquellos dos hombres hubiera tenido seguramente funestas consecuencias. Aquel rival de Barbicane era un sabio como él, de carácter altivo, audaz, seguro de sí mismo, violento, un yanqui de pura sangre. Se llamaba Capitán Mitchell y residía en Filadelfia. Nadie ignora la curiosa lucha que se empeñó durante la Guerra Federal entre el proyectil y la coraza de los buques blindados, estando aquel destinado a atravesar a esta y estando esta resuelta a no dejarse atravesar. De esta lucha nació una transformación de la Marina en los Estados Unidos de los dos continentes. La bala y la plancha lucharon con un encarnizamiento sin igual, la una creciendo y la otra engrosando, en una proporción constante. Los buques armados de formidables cañones marchaban al combate al abrigo de su invulnerable caparazón. El Merrimack, el Monitor, el Ram Tennessee, el Wichausen lanzaban proyectiles enormes después de haberse acorazado para librarse de los proyectiles contrarios. Causaban a otros el daño que no querían que otros les causen, siendo este el principio inmoral en que suele descansar todo el arte de la guerra. Y si Barbicane era el gran fundidor de proyectiles, Mitchell era un gran forjador de planchas. El uno fundía noche y día en Baltimore, y el otro forjaba noche y día en Filadelfia. Los dos seguían una corriente de ideas esencialmente opuestas. Tan pronto Barbicane inventaba una nueva bala, Mitchell inventaba una nueva plancha. El presidente del Gun Club pasaba su vida pensando en la manera de abrir agujeros, y el capitán pasaba la suya pensando en la manera de impedirle que los abriera. He aquí el origen de una gran rivalidad continua que se convirtió en odio personal. Mitchell se aparecía a Barbicane en sus sueños, bajo la forma de una coraza impenetrable, contra la cual se estrellaba, y Barbicane se parecía en sus sueños a Mitchell, como un proyectil que le atravesaba de parte a parte. Los dos sabios, a pesar de seguir dos caminos tan divergentes, se hubieran al fin encontrado a despecho de todos los axiomas de geometría, pero se hubieran encontrado en el terreno del duelo. Afortunadamente, aquellos dos ciudadanos tan útiles a su país se hallaban separados uno de otro por una distancia de 50 a 60 millas, y sus amigos llenaron el camino de tantos obstáculos que jamás llegaron a encontrarse. No se podía decir de una manera positiva cuál de los dos inventores había triunfado sobre el otro. Los resultados obtenidos dificultaban una precisión justa. Parecía, sin embargo, que al fin la coraza había de ceder a la bala. Con todo, las personas competentes dudaban. En los últimos experimentos, los proyectiles y cilindrocónicos de Barbicane se clavaron como alfileres en las planchas de níquel, por cuyo motivo éste se creyó victorioso y atesoró para su rival una dosis inmensa de desprecio.
Pero cuando Barbicane sustituyó las balas cónicas por simples granadas de 600 libras, el presidente del Gun Club tomó su desquite. En efecto, aquellos proyectiles, aunque animados de una velocidad regular, quebraron, taladraron, hicieron saltar en pedazos las planchas del mejor metal. A este punto habían llegado las cosas, y parecía que la bala había quedado victoriosa. Cuando terminó la guerra, el mismo día en que Nicole concluía una nueva coraza de hierro forjado, que era en su género una obra maestra, capaz de desafiar a todos los proyectiles del mundo, el capitán se hizo trasladar al polígono de Washington, retando a que la destruyeran los proyectiles del presidente del Gun Club, el cual, hecha la paz, se negó al experimento. Entonces Nicole, furioso, ofreció exponer su plancha al choque de las balas más inverosímiles, macizas o huecas, redondas o cónicas, otra negativa del presidente que no quería comprometer su último triunfo. Nicole, exasperado por la incalificable terquedad de su adversario, quiso tentar a Barbicane dejándole todas las ventajas. Propuso poner la plancha a 200 yardas del cañón. Barbicane siguió terco en su negativa. ¿A 100 yardas? Ni a 75. A 50, exclamó el capitán, insertando su desafío en todos los periódicos. Colocaré mi plancha a 25 yardas del cañón y yo me colocaré detrás de ella. Barbicane hizo contestar que aun cuando el capitán Nicole se colocase delante y él no dispararía ni un solo tiro. Nicole, al oír esta contestación, no pudo contenerse y se deshizo en insultos. Insinuó que la cobardía era indivisible, que el hombre que se niega a tirar un cañonazo está muy cerca de tener miedo al cañón, que en suma los artilleros que se baten a 6 millas de distancia han reemplazado prudentemente el valor individual por las fórmulas matemáticas, y que se necesita por lo menos tanto valor para guardar tranquilamente una bala detrás de una plancha, como para enviarla según todas las reglas del arte. Según Barbicane, sin contestar estas insinuaciones, o tal vez no tuvo una noticia de la provocación, absorbido enteramente como estaba entonces por los cálculos de su gran empresa. Cuando dirigió el Gun Club, su famosa comunicación, el capitán Nichols se encolerizó. Se mezclaba con su cólera un supremo sentimiento de celos y un sentimiento absoluto de impotencia. ¿Cómo inventar algo superior a aquel Columbia de 900 pies? ¿Qué coraza podría idearse para resistir un proyectil de 20.000 libras? Nicole quedó abatido, aterrado, anonadado por aquel cañón, pero luego se reanimó y resolvió aplastar la proposición con el peso de sus argumentos. Atacó violentamente los trabajos del Gun Club, publicando al efecto numerosas cartas que los periódicos reprodujeron. Procuró demoler científicamente la obra de Barbicane. Empezando el combate, se valió de razones de todo tipo, algunas especiosas y rebuscadas. Al principio atacó a Barbicane por sus cifras, se esforzó en probar por A más B la falsedad de sus fórmulas y le acusó de ignorar los principios rudimentarios de la balística. Hizo cálculos para demostrar, entre otros errores, que era absolutamente imposible dar un cuerpo cualquiera a una velocidad de 12.000 yardas por segundo, y con el álgebra en la mano sostuvo que aún en el supuesto de que se consiguiera esta velocidad, jamás un proyectil tan pesado traspasaría los límites de la atmósfera terrestre. Ni siquiera iría más allá de 8 leguas, más aún suponiendo adquirida la velocidad suficiente. La enorme bomba no resistiría la presión de los gases desarrollados por la combustión de 1.600.000 libras de pólvora, y aunque la resistiera no soportaría una temperatura semejante, fundiéndose al salir del Columbia y convertida en lluvia de hierro derretido, caería sobre el cráneo de los imprudentes espectadores. Barbicane, sin hacer caso de estos ataques, continuó su obra. Entonces Nicole trató la cuestión bajo otros aspectos. Dejando a un lado su inutilidad absoluta, consideró el experimento como muy peligroso para los ciudadanos que autorizasen con su presencia tan reprobable espectáculo y para las poblaciones próximas a aquel cañón deplorable. Hizo notar también que si el proyectil no alcanzaba como no alcanzaría su objeto, caería sobre la tierra, y la caída de una mole semejante multiplicada al cuadrado de su velocidad comprometería singularmente algún punto del globo. En estas circunstancias y sin atacar los derechos de los ciudadanos, había llegado el caso en que la intervención del gobierno era absoluta necesidad, pues no era justo comprometer la seguridad de todos por el capricho de uno solo. Se ve así a qué exageraciones se dejaba arrastrar al capitán Nicole. Nadie compartía su opinión ni tuvo en cuenta sus funestas profecías. Se le dejó gritar a su gusto hasta desgañitarse. El capitán se había convertido en defensor de una causa perdida de antemano. Se lo oía, pero no se le escuchaba, y no privó al presidente del Gun Club, ni uno solo de sus administradores. Barbicane no se tomó ni siquiera la molestia de contestar a los argumentos de su implacable rival.
Nicol, acorralado en sus últimas trincheras y no pudiendo pagar con su persona la defensa de su causa, resolvió pagarla con su dinero. El Enquirer de Richmond propuso públicamente una serie de apuestas en los siguientes términos. Apostó: 1. A que no se reunieran los fondos necesarios para llevar a cabo la empresa del Gun Club, $1,000. Segundo, a que la fundición de un cañón de 900 pies resultaría impracticable y no tendría éxito. Tercero, a que sería imposible cargar el Columbia y a que la pólvora se inflamaría espontáneamente por la presión del proyectil, $3,000. Cuarto, a que el Columbia reventaría el primer disparo, $4,000. Quinto, a que la bala no alcanzaría más de 6 millas y caería a los pocos segundos de ser disparada, $5,000. Como se ve, era importante la suma que, por su obstinación invencible, arriesgaba el capitán. Se trataba nada menos que de $15,000. A pesar de la importancia de la apuesta, el 19 de mayo recibió un pliego lacrado que con sobrio laconismo decía: Baltimore, 18 de octubre, aceptadas, Barbicane.